Hola chicos y chicuelas, segunda sesión de la unidad 7 de segundo de la ESO. Venga, vamos con ello, que nos toca el apartado de literatura que va sobre la narración. ¿Os acordáis? Vamos a recordar, había tres grandes géneros: la narrativa, que era contar historias; la lírica, que era expresar sentimientos generalmente por medio de la poesía; y la dramática, que era escrito en diálogo, porque es que hablaban los personajes, porque era escrito en diálogo para representarse en un escenario, era el teatro, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la narrativa, es decir, cuando nos cuentan historias. Vamos a ver estas páginas 138, 139 y 140 mediante un Canva. Aquí tenemos todas esas páginas, está muy bien, ¿no? Lo que es la narración. Tenemos la definición: relato de acontecimientos que le suceden a unos personajes en un tiempo y en un espacio determinados. Es decir, contar una historia que tiene personajes, lógicamente, y pasa en un momento dado, en un tiempo, en una época y en un sitio. Pero vamos, es cuando cuentan historias. Vamos a ver la estructura también, aunque en el libro no te lo pone, pero vamos a recordar que todas las narraciones, todas las historias que os vayan a contar, tienen una estructura, unas partes: el planteamiento, el nudo y el desenlace. Lo hemos visto en la lectura comprensiva. ¿Cuál era el desenlace? Bueno, pues en el planteamiento, que es el inicio, te plantean, que por eso no nos gusta que digáis introducción, no, te plantean, por eso se llama planteamiento, y te presentan a los personajes, dónde va a ocurrir, cuándo. Luego llega el nudo que es cuando surgen conflictos, por eso se llama nudo. Es como si hiciera nudo, que va a haber que deshacerlos. Surgen conflictos y el desenlace es el final, cómo acaba. Puede ser bien, puede ser mal. Los subgéneros vamos a ver solo los últimos, que son los que vienen en la unidad 7, y los otros ya los veremos más adelante. Pero vamos con los elementos, que es donde incide mucho la unidad 7. ¿Qué elementos, qué cosas siempre aparecen en una narración? Bueno, por supuesto el narrador. El narrador, que ya hemos dicho bastantes veces que puede ser primera persona o tercera. Si es primera persona, acordaos que es un personaje, te cuentan cosas que le suceden a él mismo. Por eso, aunque no venga aquí, que sepáis que puede ser primera persona protagonista. Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes te cuenta la vida suya, es el protagonista. O también puede ser primera persona testigo, es decir, de alguien que vive allí y ve lo que le pasa al protagonista y a a los demás personajes que vamos a ver a continuación. Eso es primera persona, cuando lo cuenta alguien que está dentro de la historia, es un personaje, sea protagonista o no. O en tercera persona cuando te lo cuenta alguien que no forma parte de la historia. Es como si tú contaras algo que le ha pasado a otras personas, pero tú no estabas dentro ni te ha pasado a ti. En el libro solo viene omnisciente, pero vamos, es como si vinieran los dos, porque omnisciente es cuando el narrador lo sabe todo, aunque no forma parte de los personajes, lo sabe todo. Cuando te habla de sentimientos, de sueños, de cosas que no te explicas cómo puedes llegar a saber una persona que no forma parte de todos esos personajes que salen. Entonces, tercera persona. ¿Cuándo va a ser omnisciente? Pues si te habla de los sueños, de los sentimientos de los personajes, de lo que han soñado, de lo que sienten, de lo que... Todo eso sería omnisciente, de lo que va a pasar en un futuro. Eso es omnisciente. Y objetivista, lo contrario, cuando solo cuenta lo que sabría cualquiera que lo ve, pero sin hablar de sentimientos, sin hablar de sensaciones, sin hablar de cosas que vayan a pasar en un futuro. Eso en cuanto al narrador. Personajes. También aparecen personajes, sí señor. Los principales, que son los que más salen. Generalmente hay siempre un protagonista. Esto no viene en el libro, pero me gusta añadirlo. Antagonista es cuando hay uno bueno y uno malo, ¿vale? Protagonista sería el bueno, antagonista el malo. Y después tenemos los secundarios, que son los que aparecen menos. Principales, casi siempre el protagonista, el que más sale, del que se habla, al que le van a ocurrir todas las cosas. Y secundarios, pues los amigos del protagonista, la familia, otros que salen que no son tan importantes. Esto no viene en el libro, pero aprovecho y os lo cuento, que puede haber personajes planos o redondos. Casi si os lo imagináis mentalmente, podemos deducir lo que es cada uno. Plano, que no cambia nunca, una línea
no cambia nunca. A lo mejor es que cuando empieza la narración es un hombre adulto y es buena persona y termina siendo un hombre adulto y buena persona. Y redondos, que es como un círculo que va rodando, va rodando, va rodando y va cambiando. Es cuando te presentan a lo mejor un chico joven que es mala persona y luego va siendo mayor y se hace adulto y se convierte en muy bueno, cuando cambian, ¿vale? Individuales y colectivos es facilísimo, individual cuando es uno nada más, colectivos cuando son grupos o varios. Y luego nos vamos, aunque no lo llama Marco el libro, yo me gusta llamarlo Marco, y nos vamos al espacio y al tiempo. El espacio, donde ocurre, que puede ser real o fantástico o irreal, ¿vale? Puede ser real aunque sea mentira, porque una narración literaria, acordaos que tiene que inventarse, para que sea literario tiene que ser inventado. Pero bueno, yo me puedo inventar que yo ayer estuve en Barcelona, eso ya es inventado, pero el sitio es real, Barcelona existe, ¿vale? No confundáis que si yo digo que estuve en un planeta que se llamaba Kikovich, eso ya me lo estoy inventando, sería un sitio fantástico y real. Y el tiempo que es cuando sucede, que lo más normal es que el orden sea un orden lineal, es decir, como cronológico, un niño que empieza desde bebé, infante, adulto, viejo, así, o sea, en el año 1900, 1910, 1920 y así. Pero hay varias técnicas narrativas que manejan un poquito ese tiempo y es lo que os he puesto, analepsis y prolepsis. Analepsis, que lo hemos visto también en la lectura comprensiva, es un salto hacia atrás, hacia el pasado, un flashback, que se llama también. El libro, película de Titanic, para que lo entendáis mejor, aparece una mujer mayor y te dice, pues os voy a contar lo que me pasó cuando era joven. ¡Yum! Un salto al pasado, un flashback, una analepsis. Y también está una prolepsis, cuando te dice, pues yo tengo 15 años tal, pero sé que doy un salto al 2030, regreso al futuro, por ejemplo, cosas así. Cuando es un salto al futuro son más difíciles de ver, es una prolepsis, pero saltos al pasado muchos, o sea, que alguien te cuente su historia pasada, muchísimos. Y por último nos venimos a los subgéneros, porque en la unidad 7 solo tocan estos tres últimos, novela, cuento y microrrelato, son las narraciones por excelencia, que las diferencia sobre todo la extensión, es decir, lo grande o pequeñas que son. La novela suele ser bastante extensa, por lo cual tiene bastantes personajes, incluso varios conflictos, varias historias entrelazadas. Cualquier libro que os hayáis leído, no sé, me da lo mismo cuál, en segundo de eso que leíamos, no lo sé, pero me da lo mismo. El Valle de los Lobos, que lo leísteis en primero a lo mejor, pues tiene una historia, un argumento, pero luego también te habla un poquito de la historia de Kai, de la historia de todos. Hay varias historias enlazadas, con muchos personajes y bastantes páginas. Y el cuento, sin embargo, es breve. Son menos páginas, menos personajes y casi no hay conflictos, uno nada más. Ejemplo, Caperucita Roja. ¿Quiénes están de personajes? Caperucita, el lobo, el cazador y la abuela. ¡Pum! Se acabó. La madre, bueno, no aparece, pero bueno. ¿Y qué pasa? Es solo la historia de Caperucita y del lobo, no hay más, son mucho más breves. Y luego hay otro que es brevísimo, enano, que se llama microrrelato. Imaginaos que en el libro te viene en la página 139 dos ejemplos. Uno que ganó un concurso y todo, que es el dinosaurio, en el margen derecho de la página 139. Y es solo esto. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y ya está. Eso es un micro relato muy pequeño, no sé qué decir, 10 líneas como mucho, ¿no? Menos de 200 palabras, ¿vale? Y eso es lo que nos entra en esta unidad. Estos otros ya los veremos más adelante. Hemos acabado, por lo que nos vamos a los ejercicios. Este es difícil, ¿eh? La historia que nos cuenta García Márquez. Lo primero, está narrado en primera o en tercera. El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó, había soñado, siempre soñaba con árboles, me dijo, pero bueno, tened cuidado con el me dijo, que eso no quiere decir que sea en primera persona, sino que es un narrador que te cuenta la historia de Santiago y que habló con su madre y su madre le dijo eso. Pero si os dais cuenta, está hablando de Santiago Nasar, nos cuenta la historia de Santiago Nasar y el que lo cuenta no es Santiago Nasar.
Lo único que nos dice en primera persona es que habló con su madre y le dijo esto, pero por todo lo demás está escrito en tercera persona. El que lo cuenta no es un personaje, no ha vivido esa historia, simplemente a la hora de hablar con la madre. Bueno, ordena cronológicamente los sucesos de la ilustración del margen. Este sí que era difícil. ¿Por qué? Os voy a decir, porque es que es un poquito el lío. ¿Cuál va primero? Os doy mi opinión. El primero es que Santiago sueña que va en un avión de papel. ¿Por qué? Porque te dice que la semana anterior de todo esto... ¿Dónde lo pone? Por aquí, verás. Se sintió por... La semana anterior había soñado. O sea, esto es lo primero, que va en un avión de papel. Después va a una boda. Porque por eso es por lo que duerme mal y sueña que atraviesa un bosque. ¿Vale? Esto es lo primero hace una semana, va a una boda, como en la boda a lo mejor bebe de más, duerme mal y sueña esto, después de que sueña eso se levanta, después de levantarse se va de su casa y después le asesinan. Y 27 años después, la madre lo cuenta. Ese sería el orden. Espero que les hayáis anotado. Pero es difícil, era difícil de comprender tanto. 3. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el suceso 4 y el 6? Es decir, entre, a ver si este era el 1, el 1 era que sueña que va en un avión. El 2, que sueña que va a una boda. El 3, que atraviesa un bosque. El 4, que sale de... O sea, desde que sale de su casa hasta que es asesinado, pues nada, horas. Daros cuenta que, mira, hasta que fue destazado como un cerdo una hora después. Desde que, hombre, si se despierta y sale disparado, una hora después. Y entre el 1 y el 7 y toda la historia, pues te lo dice aquí perfectamente. Toda la historia, pasó todo esto y a los 27 años te cuenta la madre la historia, entonces son 27 años. Especifica las técnicas narrativas que se usan en los pasajes subrayados. Mira, las técnicas las tenéis aquí. ¿Ve? Y esta es la que hemos dicho que usan muchísimo, en la analepsis o flashback, un salto al pasado. Y aquí, ¿veis? Salta 27 años antes. Porque dice, evocando 27 años después, quiere decir, recordando 27 años después de que pasara aquello, es una analepsis, un salto al pasado. Te cuentan lo que sucedió hace 27 años. Enumera los personajes de la narración y clasifícalos. En realidad, el personaje solo está Santiago Nassar y su madre. Ya está, nada más, ¿no? Que aparezca por aquí. Entonces, el protagonista es Santiago Nassar y su madre es secundaria. Ya está, es así de fácil. Nos vamos a esta página. Otra. Escucha con atención el cuento de Edgar Allan Poe, muy buen autor. ¿Quiénes son los protagonistas y qué hace cada uno? ¿Y dónde transcurre la acción? ¿Vale? Bueno, pues si os dais cuenta aquí te hablan de un pintor, perdón, que estaba pintando sin cesar, muy bien, en teoría su amada, pero que luego al final se da uno cuenta de que estaba mirando como si lo tuviera allí de modelo y no la tenía, era el alma de la amada, era el fantasma. ¡Qué miedo! ¿No? Bueno. Ya os he dicho lo que pasa al final, así que, y si no lo leéis y lo descubrís. ¿Reconoces algún símil? En caso afirmativo, identifica la expresión comparativa en las dos realidades que se relacionan. Aquí lo tenéis en amarillito. La expresión comparativa casi siempre, ¿cómo? Casi siempre, ¿verdad? Y ahora, ¿qué dos realidades se relacionan o se comparan? El espíritu de la dama osciló, o sea, la oscilación, el movimiento del espíritu era muy parecido a la llama de una lámpara. Esas son las dos realidades, el espíritu, la oscilación del espíritu, cómo se mueve el espíritu, a cómo se mueve una llama. 10. ¿Crees que se trata de un cuento fantástico? Razona su respuesta. Hombre, si alguno cree en espíritus, que puede estar allí la mujer mientras que la pintan y cuando acaba el cuadro desaparece, pues para él será real, para mí no, es fantástico. Último, escribe dos narraciones de al menos 15 renglones que incluyan respectivamente en su desarrollo los dos microrelatos del margen. Es decir, tened un poquito de imaginación y hacer una historia donde aparezca esto y esto, ¿vale? Que aparezca que uno dice, tráeme el caballo más veloz,
que acabo de decirle la verdad al rey, y a lo mejor lo que le ha dicho al rey es que se iba corriendo a salvar a la princesa porque iba a ser atacada por un monstruo, un dinosaurio, y que estaba la princesa dormida, la iba a recuperar, pero justo cuando se despertó el dinosaurio estaba allí. No sé, inventároslo vosotros, tened imaginación, por favor. Y nos vamos a la última página, la novela. Acordaos que aquí en estas páginas hemos visto los elementos, que hemos visto todo esto. Aquí hemos visto, no lo he dicho, pero simplemente diferenciar cuento popular de cuento literario. Un cuento popular, como bien dice, popular del pueblo, es que se cuenta más bien oralmente de unos a otros, y entonces no tienen autor y puede tener incluso varias versiones. Y el literario no, el literario es cuando se escribe, firma, tiene autor. Te habla también aquí del microrrelato, ya sabéis que es enanito, fijaos estos dos microrrelatos, así que... Y por fin nos vamos a la novela, que es la narración extensa, ¿vale? Es una narración extensa. Nos hablan de dos muy importantes aquí, del Lazarillo de Tormes y de Don Quijote, porque son dos novelas que empiezan a ser modernas. ¿Por qué? Porque el protagonista no es un héroe, no le sale todo bien, no es fantástico, no, al revés. Tanto el Lazarillo como Don Quijote, los pobres no tienen suerte, les sale casi todo mal. Bueno. 12. Escucha con atención y lee el texto de Grandes Esperanzas, tal vez la obra maestra del novelista Charles Dickens. Después contesta las preguntas. Vamos a ver. ¿Con quién vive Pip? Si lo leéis, yo creo, en mi opinión, que Pip vive solito, porque es que está diciendo cómo se llama él a sí mismo porque no sabía pronunciar las cosas y nadie se lo dijo, y que está en un cementerio y ve las lápidas de todos, de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Está solito este pobre. ¿Qué información se ofrece sobre su familia? Hombre, mirad, aquí te habla. La única información que están muertos. Descubrí que se lo agregó lugar cubierto de ortigas en el cementerio. Philip y Rip, su padre, natural también Georgina, la esposa, estaban muertos y enterrados. Alexander, Bartholomew, Abraham, Tobías, Roger, hijos de estos, también muertos. Eso es la información que nos da. ¿Cómo es la región en la que habitan? Marismas, te lo dice. Y si te queréis, marismas, si te dice aquí lo que es una marisma, terreno bajo y pantanoso que inunda las aguas del mar. Si es pantanoso, si están, vosotros creéis que es fértil, que se puede plantar cosas ahí, no sé, hablar si vuestro padre es agricultor o vuestra madre es agricultora, o vuestro abuelo o vuestra abuela, preguntádselo, que me da a mí que no. ¿Qué se puede deducir, por tanto, de la clase social del protagonista? Hombre, a mi juicio, digo muchas veces a mi juicio, ¿verdad? En mi opinión, no es de clase alta. Vive en un sitio muy inhóspito, muy sin fertilidad, sin poder dedicarse a la agricultura, sus padres han muerto, pues para mí que no es muy noble, muy de mucho dinero, no, es una clase social baja, bastante baja. ¿Cómo se siente Pip al final del texto? Trata de justificar por qué. Pues mirad, aquí viene el pequeño manojo de nervios que estaba empezando a asustarse por todo aquello y a llorar era Pip. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues están todos muertos, la pobre, no sé, vamos. Y 14. Explica a partir del fragmento el concepto de antihéroe. Lo que hemos dicho tanto de Lazarillo como del Quijote. Es un muchachito, Pip, que no le sale nada bien, que generalmente son huérfanos, no tienen padres, pertenecen a una clase baja, se las ven crudas y tienen que buscarse la vida ellos solos para poder comer y tener donde dormir. Por eso, esos son los antihéroes de las famosas novelas modernas. Bueno, y con esto hemos acabado, chicuelos y chicuelas, todo lo de la narración. Venga, que ya nos va quedando menos. Hasta la próxima.